Alerta, discreción, este trabajo está sumamente inspirado en el libro Drogas y Control Social de Carlos González Zorrillo y el podcast Proyecto Hombre, episodio Social Determinants of Drug. Dicho esto, podemos continuar. Empezaremos definiendo qué es droga. Por obvios motivos, no usaremos la definición de Wikipedia. Podemos definir droga como toda sustancia farmacológica que active el sistema nervioso central provocando uno o varios efectos placenteros, llamados efectos buscados. Con esta definición podemos sumergirnos en los debates, controversias y problemas que suponen el uso de drogas. Falazmente podemos intuir que el problema del uso de drogas, ilegales tanto como legales, propone más un daño social que para el individuo. Y sí y no. En cierto punto es verdad que las drogas y su consumo, su compra y venta, favorecen más al daño social que al daño individual. Pero, ¿por qué pasa esto? Verán, a lo largo de la historia la droga ha surgido como una pieza fundamental de nuestras civilizaciones. Esto lo podemos ver con los sumerios, con su suerte de amapola o con su cerveza. Posteriormente los griegos y los romanos con el opio, que de hecho mucho después, en 1839, se estallaría la guerra del opio, demostrando no solo que la droga es un arma de placer, sino también puede ser usada como un instrumento político y de control de masas. Pero en general, todas las sociedades han utilizado drogas. Y a eso es lo que se enfrentan las campañas que proponen un uso más mediado y acorde, acostumbrado al uso de sustancias. Otro problema el que supone las drogas es el uso como medio de control social. Probablemente ustedes lo sepan, algunos no, pero es muy común el uso en guerras. Famoso es el caso de los nazis con su cocaína, pero en general en todas las guerras modernas se suele requerir al uso de sustancias. Y ahí surge el por qué. ¿Para qué? Claramente con el motivo de volverlos más eficientes a los soldados, pero también controlarlos de manera muy eficiente. Muchos soldados que se han drogado con cocaína, conjuntamente como los nazis, muestran un excedente de disminución de empatía, disminución en muchas áreas intelectuales, en general haciéndolos mucho más manipulables. Es por eso que podían cumplir tareas prácticamente inhumanas sin quejarse. Pero esto no solo se aplica a contextos de guerra. Diversos gobiernos a lo largo de la historia, ya no solo el de Estados Unidos, han permitido el estacionamiento de sustancias en sus países con diversos fines. Me centraré en el de México sin razón aparente, como nos habla el libro Narco, la guerra fallida, cómo explica que el gobierno es el que se mantiene, esto explica cómo es el gobierno el que mantiene la existencia de lo narco, generando en conjunto con la más media grandes medios de comunicación para el que no sepa. Una narrativa donde existe el narcoestado, donde es el narco el que controla todo, cuando no es así, es el mismo gobierno el que se encarga de mantenerlos y fomentarlos, usándolos como brazo armado, ya que en teoría de usar su propio brazo armado caerían en una dictadura. Les conviene muchísimo más mantener la dicotomía de la guerra, que también les permite seguir perpetuando su propio poder. Esto se puede aplicar prácticamente para todos los gobiernos, ya que todos los gobiernos tienen la capacidad de impedir la existencia de drogas. Claro, a veces no es solo para mantener su poder, sino también porque no se puede. Esto se demuestra con la ley seca en Estados Unidos. Hay un efecto llamado efecto perverso, que es cuando se implementa una ley o resolución que busca impedir el consumo o uso de algo o impedir algo en general y lo termina promoviendo. Esto pasó con la ley seca. Gracias a la propia ley seca, Al Capone pudo llegar a ser el mafioso más grande que se haya conocido. Gracias a una ley que buscaba impedir la criminalidad relacionada con el alcohol, que quería impedir la criminalidad relacionada con la poderosa sustancia psicoactiva, lo termina promoviendo. Bajo este panorama no parece haber muchas formas eficientes de combatir la droga. A lo que yo diría no hay. Hay pocas, pero muy eficientes. Una que plantea Raúl Ángel Gómez, el escritor de Droga y Control Social, es mediante la educación y el conocimiento, no una educación falaz e infantilizada que propone la droga como un enemigo, satanizándola y mitificándola, sino entendiendo como un producto más, un producto químico más, y que explaye los problemas reales generados por esta misma. Algo muy difícil de hacer viendo también el panorama educativo que tenemos, pero se vale soñar.
Esto es un pequeño disclaimer para que no caigan en que si alguien menciona datos, tiene más o menos razón. Puede que esté usando su ignorancia para referirse a datos que no lo apoyan en su discurso, pero suena que sí. Volviendo con el tema, estas políticas son víctimas, claro, de sus gobiernos, como por ejemplo, y sin una razón particular, el México, que aunque se haya promovido el uso del cannabis medicinal, el uso de cannabis particular, aunque